ahora sí puedo compartir. Se me olvida. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo es que, dadas las palabras que yo les dejé ayer en clase, que ustedes trabajaron así como bien intensamente para poder jerarquizar de mejor acceso o de más rápido acceso, o sea, van a leerlo con mayor velocidad y mejor, a las que se podría acceder en peor velocidad o en menor velocidad, y que esto tiene un efecto, ¿no? Mayor velocidad, menor velocidad, en realidad, más que un efecto, es una explicación. O sea, voy a escribir aquí, voy a decir, a mayor, uy, sí, ahí sí, a mejor acceso igual mayor velocidad de lectura. Esa es como la afirmación. La cuestión es, ¿cuáles son las palabras a las cuales los niños tendrían mejor acceso? Por tanto, cuando nosotros decimos, mira, esta la va a leer más veloz, entonces quiere decir que es porque tiene mejor acceso. La cuestión es, ¿cuál? En orden, ¿cuál va a leer más veloz, más velozmente? ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces yo dejé aquí unos POSIT. ¿Ya? Entonces, miren, mi primer POSIT es contexto. Entonces los POSIT amarillos dicen que algunas de las palabras tienen contexto y por lo tanto es como que le diéramos un punto. Dado que tiene contexto, entonces lo más probable es que ya supere a otra que no lo tiene. ¿Me explico hasta ahí? O sea, estamos diciendo que el contexto te asegura mejor acceso. Otro POSIT que tengo armado acá es frecuencia. O sea, ¿qué entendemos por frecuencia? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Qué es frecuencia como concepto? Necesito la definición de frecuencia. Pueden decirlo desde el... Constantemente, como con mayor cantidad de veces. ¿Y a veces quién te repite? Sí, eso. O sea, es algo repetitivo. Eso es más frecuente. Sí. Y tenemos palabras más frecuentes y palabras más infrecuentes. ¿Ya? Hay palabras que son, yo cuando juego con esto digo, hay palabras que son para la conversación de sobremesa del día domingo y que la tienes en tu registro, pero no las ocupas prácticamente. Y hay otras palabras que son súper frecuentes y que se ocupan en el cotidiano. Y que también son frecuentes, estas en cotidiano, en el código escrito, o sea, las ves escritas, no solamente las usas oralmente. Esa, que tienen esas dos condiciones, o sea, que es una palabra frecuente, pero que además las ves mucho escrita, son las que superan a las otras cuando hablamos de frecuencia. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro punto más. O sea, si tienes una palabra que tiene contexto, o sea, le ponemos el POSIT, voy a poner aquí, de contexto, y le ponemos el POSIT de frecuencia, es una palabra que va ganando, digamos, en velocidad. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí me expliqué? Quiero saber si entienden, voy a devolverme un poco, voy a dejar hasta aquí. Quiero saber qué entendemos por la palabra contexto. Esta palabra es muy clave para nosotros, para nosotras, es súper clave. ¿Qué entienden por la palabra contexto? Tienen que echar mano a lo que sabemos de Casani. No lo dejen ahí en el olvido. Tienes a Casani de por medio, tienes a Medina de por medio. ¿Qué es contexto?
de todos estos animalitos que están aquí, que los tengo, pueden ponerme por favor la definición también, pueden escribir. ¿Qué es contexto? El manatí, por ejemplo, que se ha unido recientemente. Voy a nombrarlo. Manatí, ¿me puedes escribir por favor qué es contexto? Aquí. Hazte un post-it. No sé por qué no me aparece el post-it. Ahí, una nota adhesiva. Hazte una nota adhesiva y dime, ¿qué es contexto, manatí? No huyas, manatí. ¿Huyó, manatí? Ya, alguien que se lance a decirme qué es contexto. No voy a avanzar si no se arriesgan a decirme qué es contexto para ustedes. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Podría ser como todo lo que rodea o como el entorno de la persona? Lo que rodea el entorno. Correcto. Eso es contexto, lo que rodea el entorno. Ahora, vamos a agregar un punto más. Lo que rodea el entorno y a la persona y al texto y a la palabra. Mira, las palabras están dentro de textos y los textos están dentro de contextos. Palabra están en textos, a menos que hagamos oraciones que no tengan sentido o sueltas, y están en un contexto. Eso tienen que recordarlo. Tienen que dejarlo aquí, ¿no? Lo vamos a dejar ahí de ayuda a memoria. Profe, ¿Sí? tendrá que ver también con la interpretación, o sea, el contexto igual es como define más o menos la interpretación que una persona le va a dar hacia Así es. al texto o Así lo es. que sea. Así es. Sí, porque recuerden que decía Casani, los textos en sí mismos, solos, es una manera de entender que se entiende por comprender, pero además si le agregas el contexto histórico, el contexto geográfico, obviamente que las palabras las vamos a leer de una manera u otra, y lo mismo los textos, por supuesto, que son quienes contienen lo que contienen a las palabras. Entonces, la cuestión aquí es que tenemos que mirar, gracias a las personas que hablaron, que hay que mirar que las palabras no están sueltas. Hay unas que tienen más contexto y otras tienen menos contexto. Por lo tanto, el término contexto está muy importante. Ya, se los voy a dejar aquí, ¿eh? Porque creo que pensaron no necesariamente con él, ¿ya? Lo dejaron a un lado el término contexto. En tanto la teoría, ¿ya? Bueno, sigo. Fonología. Sabemos que se accede más rápido a las sílabas directas que a las indirectas. Por lo tanto, si hay una palabra que estamos hablando del uso de C, ¿cierto? Porque aquí tenemos co, cu, ca, cu, co. Es más fácil de leer que otra, en el sentido de que tiene sílabas más directas e indirectas, por supuesto que gana, ¿no? Se queda con un punto más. Voy a achicar esto. Ahí. Y finalmente tengo yo aquí un post-it que armé de transparencia. O sea, acá estamos hablando de que hay fonemas que son más transparentes, perdón, grafemas que son más transparentes que otros. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de un fonema que tiene un grafema asociado y nada más. Por ejemplo, la F. La F se escucha siempre F, independiente de dónde pongas la F. Versus la C, que ayer le hablamos, que puede sonar K y puede sonar S. Entonces, esas diferencias hacen que la C sea más difícil de leer que la F. Porque tienes que, en el momento que se está decodificando, estamos usando, tenemos que definir
si acaso es un sonido u otro. ¿Ya? Entonces, al tener que tomar decisiones, ya hay milisegundos que vas perdiendo. Y por lo tanto, es un poco más lento leerlo. ¿Ya? Bien. Entonces voy a dejar estos post-it aquí y voy a pedir a personas que están acá y que no quiero que huyan, como huyó el manatí, que le pongan post-it a las palabras. Entonces, por ejemplo, tengo a Lemur. Lemur, por favor, tómate un post-it y ponlo en alguna de las palabras. El que quieras. Te pones encima y arrastras. Tienen que atreverse a trabajar con esto. Tengo aquí varias personas. Muevan, necesito saber lo que piensan. Puede no ser Lemur, puede ser otra persona, pero pongan un post-it. Ya, mira, ahí hay alguien que se perdió. Gracias, Lemur. Le pusiste frecuencia. Ok. Vamos, tienen que poner un post-it por palabra. O sea, Colún parece que la lleva. En términos de frecuencia. ¿Hay alguna otra palabra que se atreverían a decir? Ya, contexto, dale, muévelo, muévanlo. Ya, o sea, otra palabra que tenga frecuencia, cumpleaños. ¿Ya? Más, muevan. Cumpleaños sería muy frecuente. Voy a copiar este para poder hacerme más de estos. ¿Eh? Ahí. Contexto. Profe, una compañera pregunta si ya no puede entrar al Jambar. ¿Por qué no O al puede? Jamboard. Si está libre. Está preguntando. Sí puede. No, Pues. le voy a copiar el link. Sí, cópiaselo, porque, o sea, no es... cuando digo está libre, es que no está asociado a correo electrónico. Por lo tanto, no debiera tener un problema para entrar. Profe, es que como llegué tarde, no me aparece en el chat. Solo por eso. Sí, es que está también en el aula, pero que te manden el link. Ahí está, gracias. ¿Ya? Entre, por favor. Oye, ¿y el cuarto B? Nadie ha inflado el cuarto B. El cuarto B tiene muchas características. Voy a copiar este para no quedarme sin. Ahí. El cuarto B tiene... ahí. Me voy quedando sin post-it. Y ahí tiene. El cuarto B tiene un carácter muy interesante. Ya, se dieron cuenta de un par de cosas interesantes. Cuar. K. Caleidoscopio. Te pusiste frecuencia caleidoscopio. Voy a copiar aquí porque me quedé sin post-it. Ya, la palabra contexto está muy fuerte. Es curioso algo que pasó aquí. Curioso. Porque quiere decir que estamos teniendo un concepto distinto de lo que estamos, de lo que es. ¿Terminaron? Ya.
Fonología, están dudando. Recuerden que si pueden copiar el... Ahí me quedé con uno más, por si necesitan. Voy a copiar una fonología, ya ahí. Ahí hay más. Ujú. Ahí. Ujú. Todavía estáis dudando. ¿Que lo pone o no lo pone? El de fonología. Vamos, lánzate. ¿Va o no va? Voy poniendo hacia abajo este de aquí, este contexto, frecuencia. Mira. Ahí. Voy a ir ordenando nomás, ¿eh? Estoy ordenando, no estoy quitando. Ahí, tenemos dos frecuencias. Contexto, frecuencia. Frecuencia. Ahí. Frecuencia. Curioso que aquí tenemos una discusión con la palabra frecuencia. Como que tuvo poca gente. Aquí se dieron cuenta de lo fonológico, claramente. Ya. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con algún POSIT? La frecuencia en caleidoscopio. Y Ya. Aquí tenemos yo algo discutible. Vamos a dejarlo aquí como discusión debajo. incluso diría que en contexto también lo pondré como un poco en duda, la verdad. Ya. No estoy de acuerdo con esto. Ya. Pareciera que la palabra caleidoscopio le generó harto conflicto. Y está ocupada a propósito, por supuesto. Por supuesto. Ya. Vamos a ir sacando algunas conclusiones. Efectivamente, vamos a ir sacando las cosas que sí estamos de acuerdo teóricamente. ¿Ya? Vamos a ver. Efectivamente, la palabra column es una palabra tremendamente usual, ¿cierto?, para nosotros. Por lo tanto, en tanto acceso, es una palabra frecuente. ¿Por qué? Porque la vemos mucho. Y tiene una característica, que no es una palabra que se lea, vaya tomando nota de esto, no es una palabra que se lea decodificando. Esta palabra de aquí no se decodifica. La voy a dejar escrito. No se decodifica. ¿Quién me puede decir por qué no se decodifica? Porque se lee visualmente, por la frecuencia. Porque se lee como, ¿cuál concepto usaste? Visualmente, por la frecuencia. Visualmente. Muy bien. Es una lectura visual, no, pero no solamente es visual, porque hay otras que usamos un pedacito visual y el resto lo decodificamos. En este caso, no hay decodificación porque los niños leen la imagen. Esto lo tienes que tener clarísimo. ¿Ya? Se lee la imagen, los colores. Eso se lee. Por tanto, si column lo transformamos en una palabra así, los niños, las niñas, ¿lo van a leer igual de rápido que este? No. 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 ¿Y saben cómo lo van a leer? ¿A qué velocidad? Lo van a leer, si yo pongo esta palabra, es que me cuesta ejemplificárselos, pero vamos a suponer que tenemos una pizarra blanca
y yo hago el uso de mi plumón y escribo en la pizarra blanca, voy a tratar, no me va a quedar bonito, pero ya, column. En la mitad de la pizarra blanca. En la mitad de la pizarra blanca, esta palabra la van a leer igual de rápido que la palabra copita. Por tanto, con esto que te estoy diciendo, que la palabra copita es la más lenta de acceso. Voy a darte más datos. Quiero que vayan tomando conciencia de todos los conceptos que voy a ir entregando. Column es una palabra, es un icono. No es una palabra que pueda, no es equivalente. Este de aquí no es equivalente a este de acá. ¿Por qué? Porque aquí tienes una tipografía, concepto, usted tiene que conocer este concepto, la tipografía, o sea, no es lo mismo escribir en Times New Roman que escribir en, no sé, en Calibri o en Comic Sans, ¿ya? Son tipografías diferentes. Column tiene una tipografía particular, específica de Column. Tú reconoces esta letra, este tipo de tipografía. Y lo mismo te pasa con Coca-Cola, y lo mismo te pasa con H&M, y lo mismo te pasa con Clorox, y lo mismo, estoy mirando por las cosas que tengo alrededor mío, lo mismo te pasa con Elite, y lo mismo te pasa, sí, eso nos pasa. Nos pasa que reconocemos todo. Le quitas algunos elementos y te empieza a hacer ruido esa palabra. Por eso cuando una marca va mutando, cuando hemos pasado, por ejemplo, del logo de Jumbo, ha ido mutando, y lo van haciendo bien progresivo, lento, 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 van incorporando. Si tú googlearas logo Jumbo, verías que históricamente han hecho un montón de cambios, desde tener el elefante, no tener el elefante, que ponerlo más arriba, que ponerlo más abajo, que la letra más gorda, que la letra más flaca, ya, eso lo hacen de manera muy progresiva, porque si no perdemos esta identificación visual del logo. ¿Eso qué sucede? Sucede cuando los niños leen. Dado que el logo tiene efectivamente un tipo de letra, un tipo de color, incluso un tamaño, si se lo quitas, entonces pasa inmediatamente a ser una palabra común y corriente y que empieza a afectarle lo fonológico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, quiero soltar esto, no puedo. Ahí. Entonces, esta lectura no es decodificada y tiene la característica de ser muy rápida porque tiene la frecuencia tal como lo pusieron aquí. ¿Ya? Pero la frecuencia es de acceso al dibujo. ¿Ya? Eso es una afirmación categórica. Por otro lado, la palabra copita es una palabra que tú no puedes, a ver si logro ser suficientemente enfática en esto. La palabra copita no la puedes anticipar en este texto. No puedes saber que allí va a decir copita. ¿Por qué copita? ¿Qué es para ti copita? Actualmente la palabra copita tiene un contexto, yo diría que probablemente le apunte cuando les diga esto. La palabra copita está más asociada a copita menstrual hoy día. No sé si calza o no calza en vuestro contexto, pero yo lo he visto muchas veces escrito la palabra copita. Pero en el contexto en el que estaba hecho esto, no. Por lo tanto, esto es parte de un silabario, es una copia del silabario. Por lo tanto, ¿puede un niño anticipar la palabra copita? No. No tiene de momento, discutible, no tiene de momento frecuencia. No es una palabra frecuente para los niños en este contexto. O sea, si tú a un niño le muestras esta imagen, difícilmente va a poder saber que allí debiera aparecer la palabra copita. Porque copita o comida, díganme qué tienen de común. Copita, comida, cola.
o sea, hay un criterio exclusivamente fonológico, y tienen razón, aquí lo reconocieron, es exclusivamente fonológico. ¿Ya? Debiera haber llegado por aquí la... Si llega la profe Carola me avisa. Entonces, la cuestión es que para efectos de orden, fíjense si no es curioso, que la palabra caleidoscopio le gana a copita. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque caleidoscopio sí tiene contexto. ¿Qué contexto tiene? ¿Cuál es el contexto de la palabra caleidoscopio? ¿El juguete? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde aparece la palabra caleidoscopio? Más que el juguete. Sí, efectivamente ese es el juguete, pero ¿dónde aparece? Miren este post. ¿En la imagen? Aparece en la imagen, ¿dónde aparece? ¿Qué es esto? Que estoy... Es como una actividad científica, algo así. Es una actividad científica, es un texto. Y si este texto llega a la sala, va a tener un contexto. O sea, va a hacer esto así. Niños, ¿qué les parece? ¿Podríamos hacer esto? Vamos a hacerlo en ciencias naturales o en tecnología, no sé en qué asignatura podría aparecer, yo creo que en tecnología. En tecnología. Entonces, vamos a aprender a hacer esto. Miren, ¿qué les parece que hiciéramos este material y, o mejor todavía, cuestión que es poco frecuente, pero que se los tenemos que enseñar de cómo se hace, no en esta asignatura, sino que en la que sigue, en literacia 2, cómo haces que los niños quieran hacer el caleidoscopio y te digan, profe, hagamos esto. Hagámoslo. Entonces, la palabra caleidoscopio la van a leer con una velocidad alta. Y no porque sea difícil, que es lo que yo creo que pensaron. Es una palabra larga. Pero aquí voy a hacerles una afirmación categórica. Que puede que les sea poco intuitivo, no es algo que uno como que lo piense. La extensión, la longitud de una palabra no hace que sea una palabra más difícil de leer. No por larga la palabra es más difícil. Lo que hace que sea más difícil, lo que más hace que sea más duro leer una palabra es la poca frecuencia. Por tanto, no es la extensión, no es la longitud. Longitud versus frecuencia. Frecuencia le gana a longitud. Por tanto, puedes tener una palabra súper larga. Por ejemplo, Valparaíso. ¿Te parece una palabra corta? No. Es larguísima. Además, tienen una, queda con una, es una sílaba compleja porque es val. Queda con la L colgando. Es una sílaba compleja porque tiene consonante, vocal, consonante. Val. Nosotros no hemos entrado mucho en ese detalle, pero es difícil. Valparaíso. Es larguísima en cantidad de fonemas y grafemas. ¿Pero ustedes creen que la van a leer más lento que copita? Oye, pero es que copita es fácil porque tiene 3 sílabas. Sí, pero los niños van a leer Valparaíso tan rápido, casi, los que son de acá, por supuesto, y ahí el contexto es el que manda. Los que son de acá, de la región, o de Valparaíso, efectivamente, van a leerlo casi tan rápido como Colún. Porque tiene una frecuencia altísima. Oye, pero ¿y cumpleaños? Ah, es que cumpleaños es una palabra frecuente. Pero, ¿qué tan frecuente es? Cumpleaños es, ¿ustedes qué piensan? ¿Es más o menos frecuente que cuarto? B. Elijan.
¿Cuál es más frecuente? ¿Cumpleaños o cuarto? Cumpleaños, pienso yo. Por escrito, acuérdate que la frecuencia no solamente de decirlo, es de verlo escrito. No sé, que en el contexto del colegio ellos lo ven constantemente cuarto B, cuarto B, cuarto B, cuarto B, cuarto B. Cuarto B gana. Cuarto B gana. Sí, pues, lo ven todos los días. Más que la palabra cumpleaños, aunque la palabra cumpleaños es muy frecuente. Pero, mira, cuarto B. Voy a ir sacando. Efectivamente, cuarto B y cumpleaños van como parecidos, ¿cierto? Porque la palabra cumpleaños es súper frecuente. Pero en cuanto a verlo escrito en la escuela, así. ¿Sí? Pero no influye en los niños, por ejemplo, ya uno más grande a lo mejor es más amargado, pero para los niños cumpleaños pues es una palabra tremendamente significativa, así como Sí. Navidad. Sí, tienes razón. Más allá de cuarto B, porque si bien la pueden leer, pero yo pienso que apelando a la emoción de La un niño, emoción. no Ujú. hay un niño que no, Que como no, que no le guste el cumpleaños. justamente, entonces Eso que estás diciendo es un criterio emocional y tienes razón con que las palabras más emocionales las leemos más rápido, porque tienen más significado para nosotros. Pero aquí hay un criterio cognitivo, y el cognitivo te dice, lo que más ves, lo recuerdas más. Entonces, yo diría, ¿están a la colita? Sí, porque cumpleaños es emoción, y además estás metido en contexto. No le puse la palabra cumpleaños suelta, se la puse en un cuento. Y eso lo olvidaron, no lo vieron. Cuando argumentaron, no me dijeron que las palabras están adentro de contexto. Están adentro de un texto, no se las puse sueltas. Esto está así. Entonces, si yo, voy a sacar este post de aquí, dado que el contexto y dónde van las palabras es determinante, esto está así. Este es el orden. Lo fonológico, por supuesto, que aquí manda. Es más fácil, puesto que tiene una sílaba directa, y de hecho es el criterio que se ocupa para elegir las palabras en un silabario. ¿Por qué esas palabras y no otras? Bueno, porque son fácil de acceso fonológico. Son, la transparencia, en este caso, más o menos está similar, porque es K, Q, digamos, estamos metidos en lo mismo, en el mismo sonido. Pero esta es iconográfica, esta la ven todos los días, no puedes dejar de leerlo, todos los días, está en su contexto, porque les dije, esto está en la puerta. Este es una palabra significativa, pero no la ven escrita todos los días. Si pusiéramos un ticket por cada vez que lees la palabra cuarto B y cada vez que lees la palabra cumpleaños, por emocionante que sea, vas a leer más rápido cuarto B, porque la he visto mucho. En la puerta. Ahora, insisto, está la colita. Profe, El caleidoscopio está en contexto, razón por la cual, y lo hice a propósito, dame un segundo, lo hice a propósito para que tuviéramos que hacer esta distinción. Oye, pero copita es súper simple. Sí, pero caleidoscopio está en contexto. Ya, ahora te escucho. ya, pero ahí entraríamos en una discusión, pienso yo, de que en esa actividad de caleidoscopio, porque yo lo pensé así, caleidoscopio es una palabra que los niños conocen porque es un juguete, que está en la feria, lo reconocen, pero yo nunca había escrito caleidoscopio. ¿Correcto? Entonces, en esa frecuencia, porque es súper raro que a mí, aquí una ocasión particular que usted me pone aquí la actividad, pero no es una actividad cotidiana que los niños le hagan hacer o sea, o tal vez en cuarto, no sé en qué curso le harán hacer un caleidoscopio, pero No. que creo que sería más fácil leer copita, caleidoscopio, sino porque creo que la actividad de caleidoscopio es súper rebuscada, pienso yo. A diferencia
Es porque lo estoy viendo como cuarto B y cumpleaños, llevándolo al criterio del cuarto B y cumpleaños. Sí, sí, claro. Pero dime dónde ves escrito copita, porque el criterio que estás usando, el argumento que estás hablando es de frecuencia de acceso, o sea, perdón, de frecuencia de verlo, ¿sí? Pero a mí igual me pasó eso, que nosotros también pusimos caleidoscopio al final, porque copita, o sea, las sílabas que tiene caleidoscopio son más difíciles y más complejas que copita. Entonces, al leer copita, según nosotros era más fácil eso, porque lo vimos más por eso que, o sea, es que la frecuencia también, la frecuencia con la que se ven las dos es la misma, no se ve casi nunca. Entonces nos fuimos más por las sílabas que tenía la palabra. Y Sí. ahí, según yo, caleidoscopio es más difícil que copita. Claro, porque entonces quiere decir que si habláramos de frecuencia, las dos están iguales. Es frecuencia lo que están ustedes argumentando. Sí. ¿Cierto? Sí, la frecuencia es igual, no se ven. Y entonces la sílaba gana en K, en copita, digamos, porque es más fácil, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo, es más sencilla como palabra, en tanto sonido. Entonces, frecuencia, estamos iguales. Fonología, ya, pero es que esto es más fácil que esta. Entonces, yo les digo, sí, pero no te la di suelta, te la di aquí. Y aquí hay una discusión súper importante. Es que cuando tú metes un texto a la sala y hablas sobre él, las palabras empiezan a tener un valor diferente. Porque quieres saber sobre esto que vamos a hacer. Por lo tanto, la palabra caleidoscopio la van a leer muchas veces y van a hablar sobre ella muchas veces, porque quieren hacer esto. El asunto es el valor del texto en la sala. Cuando llega el texto a la sala, debiéramos, eso es la teoría que está detrás y eso es la metodología que nosotros te proponemos, debieras leerla con una, tendríamos que hacer interrogación de texto, que es una estrategia que lo aprenden en la literacia 2, y que implica que el texto lo miramos, lo remiramos, volvemos a mirarlo, y la palabra caleidoscopio no es porque aparezca allí, es porque queremos antes hacer un caleidoscopio. Después aparece la palabra escrita. Por lo tanto, lo que hacen los niños es buscar desesperadamente dónde dice caleidoscopio, pero antes. Entonces, entiendo perfectamente el argumento que me están dando, porque les falta esta teoría. La teoría dice, cuando tú metes un texto a la sala, el texto entra porque se desea, porque se quiere y porque lo que dijeron hace un rato, porque la emoción aparece. Entonces, este texto de copita tiene cero emoción. Cero. No hay contexto, no hay razón, no hay nada para leer copita. Es exclusivamente fonológico. Creo haber escuchado a Carola. Escuché un Carola. Entonces, en ese sentido, chiquilla, entiendo perfectamente el argumento. Y así, con el conocimiento que ustedes tienen, esto tenía sentido. El que copita fuera antes de caleidoscopio. Con lo que les estoy diciendo ahora, lo que estoy haciendo es insistir de manera fuerte y que no se les olvide nunca más, que es esto lo que manda. Y esto, teóricamente, se choca con los modelos de enseñanza de destreza en la sala de clases que son de este estilo. Choca. Entonces tú dices, bueno, hay un comentario. ¿Sí? Perdón, sí. Hay un comentario, pero refiriendo al cuarto B. A ver, dale con el cuarto B. ¿Lo leo? Sí, dice, por favor. De Jessica.
Profe, referente al cuarto B, cuando el colegio tiene esta jerarquía, por ejemplo, si el cuarto B está en un segundo piso y los primeros están más cerca del patio, ¿ahí bajaría la frecuencia o no? Claro que bajaría, qué bien pensado. Sí, bajaría la frecuencia. Extraordinario pensamiento, me encantó la persona que dijo eso, no sé quién fue, pero sí, eso pasaría. Jessica. Jessica, bien pensado. Cuarto B, pasa a segunda, estaría así. Baja, baja. Pero como el contexto del cuarto B es súper fuerte, es de escuela, po, que está ahí, para los niños sería muy rápido leerlo, porque además lo van a leer, es que esto es muy importante, lo van a leer en ese lugar. Entonces va a decir así, yo en mi sala dice primero, letrero, puerta, subo al segundo piso, segundo, tercero, cuarto. Eso, ese procesamiento que hacemos, que es leer dónde aparecen las palabras, estoy hablando del contexto de las palabras, hace que sea muy poderoso para el cerebro humano. Entonces dice, oye, pero obvio, ese obvio es porque sabemos que hay ciertos lugares donde aparecen ciertas palabras. Entonces la palabra caleidoscopio va a aparecer sí o sí, porque, profe, ¿queremos hacer esto? No debieras meter el texto caleidoscopio a la sala si no viene porque queremos hacer el caleidoscopio. Esto es al revés. ¿Profe? ¿Sí? Que me surgió la duda, porque por ejemplo, el silabario, igual los niños lo utilizan desde chiquitito. Yo aprendí a leer y me acuerdo que usé el silabario. Entonces ahí no sería como igual frecuente o algo así. Bueno, en la medida que se usara el silabario, obviamente que empieza a ser frecuente. La cuestión es que incluso leyendo el silabario, no sé, todos los días, la palabra columna igual gana. Pues tú decís, ¿pero cómo? ¿Cómo gana? Aún viendo el silabario. Porque aquí se mezcla todo, pues chiquillos. Se mezcla la frecuencia, se mezcla el contexto, se mezcla la fonología, todo se mezcla. Todo suma. Entonces, entiendo perfectamente este conflicto. Pero en términos de el dónde aparece y en la anticipación posible de hacer, oye, aquí va a decir la palabra no sé qué, sí o sí va a aparecer. Yo el otro día les hice este ejemplo, po. Les dije así, ¿a ustedes les mostré esto, no? ¿O al otro paralelo? ¿Este tabla? ¿Al otro paralelo? Al Ya, otro parece al otro, ya. ¿Qué dice aquí? Clorox. ¿Y cómo supiste? Porque lo vi, o sea, vi como todo, el formato, lo reconocí. ¿Viste el dónde? Pues mira, no te estoy mostrando la etiqueta, mira. Porque viste dónde. ¿Les parece raro que yo tenga esto aquí? No. No. No, ¿Les habría parecido raro hace 2 años? Claro que sí. poquito. Sí, pues igual raro. ¿Qué le pasa a la profe que Es como está el aumento de la frecuencia de la palabra gel, po, gel. gel? Sí. Súper difícil la palabra Súper gel. difícil, claro. Porque implica la G en sonido fuerte y en Fuerte. sílaba indirecta. Sí. Gel. ¿Y tú crees que a los niños les cuesta leer gel Sí. hoy día? No, 0. ¿Por qué? Porque la tenemos aquí. Pa. Entonces, síntesis. Síntesis de este dibujo. Aceptaré la corrección que estas dos estén invertidas. ¿Y saben por qué? Porque les falta la teoría de cómo llegan los textos a la sala. Porque yo creo que principalmente están influenciados por su conocimiento previo, Así que se es. parece muchísimo más al silabario que al texto complejo. Eso es. Pero lo que tenía que demostrarles Claro. es que ustedes están funcionando en la cabeza con el silabario. Sí. Y por tanto, chiquillas, chiquillos, lo que tenemos que hacer imperiosamente es dar vuelta al orden en vuestras cabezas.
Porque tenemos, le pasa a los seres humanos así, chiquillas, nos pasa. Tenemos un conocimiento por un lado, que es algo que a ustedes les moviliza. Yo sé que a ustedes les moviliza el contexto, el sentido, el que los niños tienen que aprender, las niñas tienen que aprender cosas que quieran, que ellos protagonistas, y entonces, sí, pero lo dejamos a un lado. Y cuando hablamos de enseñar, dejamos de lado este conocimiento y aparece nuestro conocimiento de vida. Y el conocimiento de vida es este. Por tanto, el concepto que ustedes tienen de qué palabra va a ganarle a la otra está un poco influenciada, porque ya saben que esto es muy emocional, cumpleaños y Colún, bueno, más cumpleaños, incluso compitió cumpleaños con cuarto B, y entonces hay una teoría de por medio que te está diciendo, a más lo ves, más rápido lo lees. Sí, pero ¿y esto es emocionante? Sí, a más lo ves, más rápido lo lees. A mí no me emociona nada Colún. No me emociona. ¿Pero por qué lo leo más rápido? Porque me tienen bombardeada, porque a ti te tienen bombardeado. Entonces no es que te guste de manera importante el Clorox. Lo que te pasó es que nos metieron el Clorox hasta por las orejas, como dice mi madre. Entonces gana, po. En consecuencia, vamos a tener que tomar mucha conciencia de cómo estamos pensando con esto más que con esto. Estamos pensando que el silabario es más sencillo y que por más sencillo, entonces se lee mejor. Y voy a hacer una última afirmación para dejar a la Carola e irme a la otra clase. Voy a hacer una última afirmación. Los adultos que hemos sido formados con el silabario, tal como dijo alguien por ahí, y todos, o sea, todos, a mí también, o sea, no sé si a alguien de ustedes le formaron con otra forma que no fuera el silabario. Afirmamos lo siguiente, esto es más sencillo. A palabras más simples, fonológicamente hablando, más sencillo. Mejor. Es mejor. Y lo que dicen las investigaciones, que van por un lado y la escuela va por el otro, es que efectivamente lo fonológico es importante, ¿no? Obvio. No vas a ponerte a tomar conciencia de los sonidos con palabras demasiado complejas. ¿Para qué? Pero sí es cierto que cuando tú metes el contexto, entonces haces que los niños tomen conciencia de más cosas que solo el código. De más cosas. Piensan en muchas más cosas. Y como piensan en más cosas, comprenden mejor. Porque solo la vía fonológica es muy pequeño. Es como mirar por un tubito. En cambio, cuando tú pones más cosas con las cuales pensar, abres. Se te abre el visor. Por tanto, lo que para nosotros parece más sencillo, para los niños es más difícil. Lo más sencillo para el adulto, para el niño, y la niña es más difícil. Entonces usted, como es especialista en niños y en niñas, como esa es su profesión, tiene que lograr ponerse en la cabeza de los niños. Y la cabeza de los niños piensan con esto. Y eso es muy contradictorio a lo que se hace hoy día en la sala de clases. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Si tienen preguntas o comentarios, se las hacen a Carola. Dejo de compartir aquí. Y no sé, Caro, tú sigue acá, profe referente al cuarto B, qué sé yo. ¿Está la Caro todavía o no? ¿Dónde está, Caro? Sí, Ahí. estoy acá. Quiero Ya. detenerme un minuto también en que comentemos la lectura. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Ya, Para entonces, luego volver a los esquemas que tú les dejaste, porque ahí está la ratificación teórica del ejercicio práctico. correcto, exactamente. Así que, bueno, este Jamboard está disponible para ustedes porque se los dejé con el link y está en el aula. Así que podrían volver a él sin ningún problema, igual tú, Caro, ¿ya?
Bien, entonces con ese desorden que les dejé allí, vamos a aceptar el orden alterado, copita, caleidoscopio, como correcto, pero claramente sí, manda, column, después cuarto B, después cumpleaños, y después debió, teóricamente, venir caleidoscopio y después copita. Pero vamos a aceptar que esté invertido porque vuestros conocimientos previos no les permitían poder darse cuenta que esto contradictorio, porque es una contradicción Hay una disonancia cognitiva ahí. Ahí es donde hay que hacer una adecuación cognitiva, pues. Sí, y estaba hecho para eso. Sí. ¿Ya? Ese ejercicio está hecho así, pensando en que les chocara. Y les chocó, que era la idea, ¿ya? Pero vamos a aceptar esta inversión, en la corrección, digo yo, ¿ya? Bueno, queridas, queridos, que estén muy bien. Caro, te dejo entonces a cargo. Salgo de la reunión, dejo a Carola como... Ahora sí, así no. Ya. Listo, chicos, voy a ir a buscar el silabario para mostrárselo. Mientras tanto, usted haga una pausa activa, estírese, levántese. Yo vuelvo al tiro porque quiero mostrarles el libro, el silabario, para que quienes lo recuerdan y podamos ver dónde efectivamente estaban estos ejercicios. Ya, he retornado. Este es el texto, ¿cierto?, del que estaba haciendo referencia la profesora Andrea. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Este es el silabario hispanoamericano. Hay otro que tiene la imagen de un ojo. Y efectivamente aquí nosotros nos podemos encontrar este tipo de ejercicios. Les voy a mostrar este. Este es para la enseñanza de la B, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aparece aquí. Déjenme agrandar un poquito esto. Ya, aparece aquí efectivamente la letra, la grafía, ¿cierto? Una asociación con un dibujo y después todo lo que hay está sin contexto. Sin contexto. Y el texto completo se presenta de la siguiente manera. Y si bien uno está familiarizado y sabe que con esto los niños igual aprenden a leer, efectivamente falta allí todo el componente contextual que era el que ustedes estaban conversando con la profesora Andrea y que es tremendamente importante, ¿cierto?, en términos de cómo los profesores también, y aquí vuelvo, ¿cierto?, al texto de Medina que ustedes leyeron, cómo los profesores lo que hacemos es proveer también las posibilidades para que los niños puedan nutrirse de contextos donde aparezcan palabras que intencionadamente, por ejemplo, nosotros queremos que ellos aprendan, que era el ejemplo que le estaba dando Andrea sobre caleidoscopio. La palabra caleidoscopio puede llegar y aparecer en la sala de clases y esperar que los niños la lean, por supuesto que no. Hay todo un trabajo previo, y si ustedes se fijan además en el instructivo, porque era un texto instructivo para hacer un caleidoscopio, había una imagen de referencia, considerando que puede que los niños nunca hayan visto un caleidoscopio. Entonces hay que además construir en la cabeza de los niños y niñas el concepto de caleidoscopio, hay que construirlo. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que usted hace como profesor es tener múltiples vías
para que el estudiante se tropiece con esta palabra, la vea en distintos textos, se familiarice con ella y finalmente, ¿cierto? Cuando usted va a trabajar, supongamos, la construcción de un caleidoscopio, efectivamente, ¿cierto? La palabra ya haya aparecido en el entorno del estudiante muchas veces para que le permita reconocerla visualmente, ojalá poder leerla y en algún momento poder escribirla, pese a que el caleidoscopio es una palabra bastante compleja. Bien, y todo eso que ustedes estaban haciendo, y lo estaban viendo con Andrea, la importancia del contexto, la frecuencia de aparición de la palabra, el lugar o el espacio físico donde los niños pueden o podrían eventualmente encontrarse con este texto, la importancia de la ruta visual y la ruta fonológica, y cómo ambas, ¿cierto?, van complementariamente construyendo a este niño o niña lector o lectora. ¿Había algún elemento de teoría que ustedes tuvieron que leer? Me gustaría que me pudieran ir diciendo, voy a abrir una... ¿alcanzaron a hacer la lectura? Estimados, estimadas, ¿alcanzaron a hacer la lectura? Pueden contactarme por el chat. Ayer tuvimos que leer para hacer esta actividad. ¿Ese era el texto? Ese era el texto. El texto es este texto, que ustedes tenían, ¿cierto?, una copia digital de alguna parte. Me gustaría saber qué ideas recuerdan acerca de lo que leyeron. La verdad es que igual, por lo menos yo lo leí súper rápido. Súper rápido. ¿Alguien más? Bien, voy a asumir que por una cuestión de tiempo la mayoría no alcanzó a acceder al texto, pero es súper necesario que puedan hacerse de un espacio para esa lectura, porque esa lectura es súper importante en términos de que lo que provee, ¿cierto?, es un sustento teórico, tanto biológico, sobre el proceso de lectura. Por lo tanto, es súper importante que puedan generar ese espacio para leer. Entonces voy a dejar la lectura del texto para otro momento y voy a entonces hacer la síntesis de todo aquello que vieron con Andrea, y para eso les voy a compartir mi pantalla. Sí, pero a la rápida, me dice la Yulisa. Sí, era poco el tiempo para leer, había que sacar la tarea, yo lo entiendo, pero ahora que ustedes tienen toda la explicación que les acaba de dar Andrea y que explica, ¿cierto?, cuáles son aquellas palabras que un niño debiera haber reconocido y cuál es la justificación de aquello, necesitan ahora meterle a eso teoría, ¿ya? Teoría. Y eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Vamos a ver algunos elementos. Yo les voy a compartir la pantalla. Y les voy a mostrar acá. Vamos a abrir. Denme un minuto porque tenía aquí también una pizarrita preparada para mostrarles algunas cosas. Acá está. Déjenme acomodar esto para que... Ya. Entonces, el ejercicio que ustedes estaban haciendo se inscribe en esta discusión que tenemos respecto a las rutas de acceso a la lectura. Y tal como lo vieron con Andrea, hay dos rutas de lectura. Una que es la que se denomina ruta directa o léxica y una que es la que se denomina ruta indirecta o fonológica. ¿Quién me puede decir cuál era la ruta directa o léxica? ¿Cuál era?
¿Cuál era? ¿Cuál era, de acuerdo a la explicación que estuvieron trabajando con Andrea? ¿Cuál era la ruta directa? ¿Qué implicaba la ruta directa? ¿Aprender de memoria las palabras? Ya, o sea, acceder a las palabras por su reconocimiento. Perfecto. Y entonces la ruta indirecta, ¿qué implicaba? La ruta indirecta o fonológica, ¿qué implicaba? Reconocer los fonemas uno a uno. Muy Ahí- bien, muy bien, exactamente. Reconocer los fonemas entonces uno a uno. Entonces tenemos, ¿cierto?, estas dos rutas y ya sabemos que son dos rutas que básicamente son complementarias porque efectivamente hay momentos en que vamos a requerir esta y esta de manera simultánea. Ya discutimos con Andrea la necesidad de fortalecer la ruta directa o léxica, pero sabemos también que la ruta indirecta o fonológica es una necesidad, en tanto, ¿cierto?, es la que, si ustedes se fijan, permite la conversión la conversión grafema-fonema, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes han estado construyendo con la batería. Miren, cuando nosotros pensamos en todos los ejercicios que ustedes han hecho en la batería, que han hecho un esfuerzo enorme, ¿cierto?, por sistematizar todos los elementos que están involucrados en la conciencia fonológica. Y yo creo que a esta altura ustedes son súper capos en poder definir qué es lo que es conciencia fonológica, qué elementos constituyen esta conciencia fonológica. Ustedes tienen súper claro a estas alturas por qué es importante que con los niños se trabaje la conciencia léxica, el reconocimiento de la palabra, que es lo primero que ustedes hicieron, la identificación de la extensión de la palabra. Se fijan ahora ustedes cuando con Andrea hablaron de la frecuencia, también se suma a eso la frecuencia y la longitud de la palabra. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la palabra mamá y puedo tener la palabra mamadera, y ambas palabras, ¿cierto?, tienen una longitud distinta, pero en términos de la frecuencia de aparición, mamá aparece muy recurrentemente en el entorno de los niños y es una de las primeras palabras que los niños aprenden a leer y aprenden a escribir también. Entonces, ustedes le han estado insumando mucho tiempo, le están metiendo mucha cabeza, ¿cierto?, a el desarrollo de la conciencia fonológica, entendida, miren acá hacia abajo. Entonces, yo me voy a mover, déjenme sacar esto, y ahora lo agrando. Si ustedes se fijan, ustedes han estado trabajando a este nivel, en lo que implica el desarrollo de la conciencia fonológica, porque ya saben que la conciencia metalingüística es efectivamente una habilidad que implica identificar y manipular segmentos fonológicos. La palabra, la sílaba, ¿cierto?, la conciencia de la rima, la conciencia fonémica, en posición inicial ustedes están trabajando, pero en posición inicial, en posición intermedia, en posición final, ¿ya? Entonces, ustedes están trabajando acá y esto permite que los niños lleguen a este segmento, que es el segmento donde están las sílabas y los fonemas, al reconocimiento de las sílabas y los fonemas, que si ustedes se fijan, esto tiene aquí una línea que nos mueve hacia abajo, que son los que permiten el desarrollo del principio alfabético. Principio alfabético, ese es un concepto súper relevante. Y ese principio alfabético consiste en la asociación entre un grafema y un fonema. Grafema y fonema. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos elementos como el orden de presentación de las letras, que es algo que ustedes van a ver el semestre siguiente. ¿Cuáles de ellas se enseñan primero? Se enseñará primero la en vez de la L. ¿Cuál es el grupo de letras que se enseña primero? ¿Cuáles se enseñan posteriormente a esa? ¿En qué consiste la enseñanza de un dígrafo?
por ejemplo, que son estas letras dobles, como la doble L, ¿ya? Que además suena y, igual que la y, que es la Y, cuando está en una posición, ¿cierto? Como por ejemplo delante de una vocal. Por lo tanto, ese principio alfabético, para que el niño pueda hacer luego esta discriminación, necesita el desarrollo fuerte de una conciencia metalingüística. Y esta es la que en la lámina anterior y en la discusión se denomina, ¿cierto?, la vía fonológica. Esta es la vía fonológica. La conversión entre grafema y fonema, o la asociación que responde al principio alfabético, que es el que está acá. Y si ustedes se fijan, además se relaciona con esta capacidad que ustedes también trabajaron, que es la de percibir la entidad de un sonido y su relación con un significado, la conciencia de palabra. Es decir, ustedes trabajaron en la primera parte de su batería esta identificación de lo que implica la estructura léxica, que es la palabra, y cómo esa palabra es en sí misma una estructura de significado. Y además, todo esto, ¿cierto?, proveniendo de la oralidad, trabajamos con respecto, o en algún momento lo discutimos, respecto a la necesidad de poner atención allí en el desarrollo del vocabulario de los niños y niñas, el vocabulario pasivo, el vocabulario activo, ¿cierto?, fuertemente asociado a la realidad del niño. Y aquí está también la discusión que estaban sosteniendo recién con Andrea, que es que a mayor exposición de los niños a medios letrados, a experiencias de lectura, a tener materiales impresos, ¿cierto?, mayor desarrollo van a tener de su vocabulario, tanto pasivo como activo. El pasivo, ¿cierto?, compuesto por todas aquellas palabras que el niño no usa habitualmente en su construcción discursiva, pero sí las escucha y las entiende, sabe qué significan. Y el vocabulario activo, que es este que los niños, ¿cierto?, emplean habitualmente en sus conversaciones cotidianas, en la conversación que tienen con los papás, con los amigos, y que se desarrolla progresivamente cuando los niños entran a la etapa, ¿cierto?, dejan la etapa prelingüística, de desarrollo prelingüístico, entran a la etapa de desarrollo lingüístico, y más o menos a los 2 años se produce un fenómeno que se denomina la explosión de las primeras 50 palabras, que es cuando el niño aprende, y todos los días se está integrando vocabulario nuevo a su, digamos, a su caja mental de palabras, y lo está usando y está transando con ellos, y finalmente, ¿cierto?, cuando nosotros los recibimos en primero básico, los niños tienen una enorme cantidad de palabras que forman su vocabulario activo, pero que efectivamente, ¿cierto?, hay algunas que usted como profesor, y vuelvo al ejemplo del caleidoscopio, va a necesitar intencionar para que aparezcan y no solamente incrementen este vocabulario, sino que le permitan a los niños, ¿cierto?, entrar en la lectura, en la discusión de estos textos complejos como el que veíamos en ese manual de instrucciones. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una flecha, esto es para que entiendan súper bien el material que está en el aula. Sabemos que lo que estamos observando en términos profesionales, ¿cierto?, es este tránsito entre la oralidad y la lectura. Ya sabemos, porque ustedes lo han leído, y también está en el texto, este que yo les acabo de mostrar, en el aprender a leer, ya sabemos, ¿cierto?, que la oralidad es una forma innata de los seres humanos de comunicarnos con los otros. Pero ya sabemos también que la lectura implica la conversión en un sistema, en nuestro caso un sistema alfabético, que implica, ¿cierto?, un aprendizaje analítico del mismo, y para el que en términos pedagógicos podemos acceder a través de estas dos rutas. ¿Ya? Entonces, ahí está la explicación de aquello que es el principio, ¿cierto?, de la ruta fonológica, y la ruta directa y la ruta indirecta. Luego, también si lo pudiéramos mirar desde esta perspectiva,
seguimos teniendo esta lógica de avance entre la oralidad y la lectura. Y también con Andrea ustedes conversaron acerca de la necesidad de trabajar con los estudiantes o alcanzar estos conceptos de fluidez y precisión en la lectura, que implican tiempo y exactitud en la decodificación de las palabras en voz alta, algo que usted va a tener que trabajar en el aula. Y si ustedes se fijan, aquí ya aparecen las dos rutas. La lectura por vía indirecta, que como dijimos, se sustentaba en la asociación grafema-fonema, o en esta asociación, y que entonces, ¿cierto?, aparece con esta denominación, que es el principio alfabético. Y en la otra ruta, en la ruta por vía directa, también lo estábamos viendo, y es el caso del ejemplo de Colum, visualmente por reconocimiento de su secuencia de grafemas. Entonces el niño no hace decodificación de Colum, de la C, la O, la U, la M, ¿cierto? Sino que accede a ella por vía directa. ¿Qué favorece el desarrollo de esta vía? Fundamentalmente el conocimiento del impreso. Y aquí otra vez nos volvemos a topar con lo que Medina nos decía, a mayor contacto del niño con un espacio, a mayor contacto con el niño con un espacio letrado, con un espacio que le provee, ¿cierto?, buenos materiales de lectura, porque aquí también hay que hacer una alusión, o sea, no es lo mismo tener una sala letrada que tener una sala llena de textos pegados. O sea, hay también una intencionalidad, y que yo se los digo, porque muchas veces cuando uno va a las salas de los profes, sobre todo a la sala, y esto se los comento así muy en buena, cuando uno va a las salas, por ejemplo, de los kinder, muchas veces ve salas atiborradas de cosas, espacios de caos, donde está pegado desde el memo que le llegó a la profesora sobre la ida de los niños al comedor, hasta textos hechos por los niños, un afiche que te llegó de la JUNAED, etc. Entonces, efectivamente, esa organización espacial también es una situación muy sensible respecto de cómo los niños se rodean con un entorno enriquecido para disparar, para fomentar, para empujar el proceso de acceso a la lectura. Y es muy distinto que yo ese texto del caleidoscopio lo ponga en un espacio de la sala, donde tengo, no sé, una pizarra de corcho que arriba dice proyectos del mes, y todo el año tengo puesto el cartel que dice proyectos del mes, y cada mes estoy sacando un texto y poniendo uno nuevo, que efectivamente, ¿cierto?, miren el efecto que puede llegar a tener. Los niños, cuando hemos trabajado con ellos la importancia de la generación de proyectos y cómo nos permiten el desarrollo. Se me había caído la conexión. Ya vuelvo. Espero que estén ahí todavía. Se me cayó completamente la conexión. No sé, me tiró para afuera. Entonces voy a volver a compartirles lo que estábamos viendo. Muy raro lo que ocurrió. Ya, estábamos acá. Ya. He vuelto. Yo les comentaba que, pues, imagínense ustedes que tenemos esta pizarra de corcho en un espacio de la sala, y donde todos los meses, ¿cierto?, vamos
trayendo ideas para el proyecto del mes. Entonces está la palabra proyecto, que fíjense lo difícil que puede ser para un niño, ¿cierto? Leerla y escribirla cuando no la ve, porque tiene, ¿cierto? Esta Y que está funcionando con un sonido, uno de sus dos sonidos, porque la Y suena tanto como I como con el sonido Y, ¿ya? Entonces, y tiene, fíjense ustedes que tiene la C, tiene en posición final de sílaba, proyecto, ¿ya? Entonces es una palabra súper compleja, pero la hemos tenido todo el año ahí, es nuestro rincón de los proyectos del mes, y efectivamente un niño tiene una vinculación con la palabra proyecto, que tiene una alta frecuencia, pese a la complejidad de la palabra. Estoy haciendo el símil con caleidoscopio. Por lo tanto, un niño que la vuelve a ver no va a tener ningún problema para hacer este reconocimiento visual y para leer la palabra. Por lo tanto, cuando yo pongo abajo el texto imagínense que yo llego y les digo, chicos, tengo una súper buena idea para discutirla con ustedes en el proyecto del mes. Entonces, trabajamos sobre el texto del caleidoscopio, lo miramos, lo discutimos y queda allí, caleidoscopio. Fíjense que la dificultad, por eso está puesto ese ejercicio para ustedes, la dificultad de acceder a la palabra caleidoscopio, pero en la medida en que nosotros aumentamos la frecuencia de vinculación con esta palabra, es muy probable que los niños puedan entonces hacer ese reconocimiento, esa lectura por vía directa sin ningún problema. Por lo tanto, espacio, cuando aquí dice conocimiento del impreso, tiene que ver también, como lo vamos a ver en una lámina más adelante, tiene que ver también con la posibilidad de que nosotros trabajemos estos elementos de manera intencionada en la sala de clases. Conocimiento de lo impreso, ¿qué implica? Implica, por ejemplo, saber que los textos están constituidos por elementos. Saber que un cuento que vamos a leer con los niños tiene un título, tiene ilustraciones, hay alguien que lo escribió, hay una portada, etc. La direccionalidad de la escritura. ¿Cómo leemos y cómo escribimos? Los tipos de letra, por ejemplo, que esto lo vamos a ver en detalle, lo ven ustedes en detalle el semestre que viene. Cómo trabajamos, por ejemplo, el concepto de mayúscula y minúscula, que es un concepto que se explica a través de la ortografía, ¿cierto? A través de una norma ortográfica que no se la enseñamos a los niños como tal, sino que se las enseñamos en el uso. Entonces, vienen todos estos elementos, me voy a mover hacia la siguiente pantalla, que si ustedes se fijan, están súper bien representados, voy a achicar acá, están súper bien representados en estas dos láminas contrapuestas que muestran los flujos, ¿cierto?, de acceso a la lectura en la ruta fonológica y en la ruta léxica. Entonces, vamos a mirarlos primero, los voy a agrandar un poquito para que ustedes los puedan ver. Ahí está, un poquito menos para que los puedan ver ahí. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer esta primera ruta en verde y luego vamos a hacer la ruta en amarillo. La primera ruta, aquí están contrapuestos, ¿cierto?, los dos modelos. La primera ruta señalábamos que se nutre evidentemente de estos elementos, la conciencia fonológica, la conciencia léxica y el léxico propiamente tal, ¿cierto?, que nutren esto que denominamos principio alfabético, que dijimos ya que era esta asociación entre un grafema y un fonema, que nos permitían la lectura por vía indirecta y que requerían, ¿cierto?, evidentemente fluidez y precisión. O sea, van a ver que este es un elemento súper central. Cuando hablamos de precisión en la decodificación, yo creo que no necesito explicarles lo que ese concepto implica. O sea, es una lectura, ¿cierto?, minuciosa y precisa en esta asociación entre un grafema y un fonema. Y al lado está efectivamente
la otra ruta, que si ustedes se fijan, ¿cierto? Acá, se inicia también con el acervo léxico que tiene un niño y una niña, y que aquí, en este caso, es súper relevante para la vía léxica. Y si ustedes siguen la flecha, ahí está, lectura por vía indirecta, se relaciona con el conocimiento del impreso. Pero lo más relevante de esta imagen está aquí abajo. Miren, aquí abajo. Porque aquí está el trabajo de ustedes como profesores y profesoras, que implica la lectura en voz alta del adulto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del dictado del adulto? ¿Cierto? Hablábamos de la participación y la relevancia que pueden llegar a tener los adultos que están en el entorno del niño en el desarrollo, ¿cierto?, de las estructuras necesarias para que el alumno aprenda a leer. El aula organizada como un espacio textualizado, ¿ya? Aquí también en algunos colegios se habla de las salas letradas, que implican tener algunas cosas en la sala. ¿Cuáles son como las cosas típicas que ustedes han visto o que recuerdan o que saben que hay en una sala de primero básico? ¿Qué cosas hay? Lo típico que debiera haber en una sala. Las vocales, el abecedario, El abecedario. el muy horario, bien. los números. Los números, muy bien, que generalmente están pegados como alrededor de la sala. Y están las vocales, está el alfabeto, generalmente con su forma mayúscula y minúscula, con imágenes o sin imágenes. Con imágenes. Con imágenes. ¿Y qué imagen se asocia, por ejemplo, habitualmente a la X? Al por, la multiplicación. No, a la X, a la letra X, Yo, a la letra X. yo recuerdo Xilófono. xilófono. Xilófono, ¿ya? Xilófono, imagínense, xilófono. Y es muy probable que los niños, cuando entran a primero básico, no sepan lo que es un xilófono. Puede que en kinder hayan visto o manipulado xilófonos, pero puede que hayan niños que nunca hayan visto un xilófono, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ahí hay un refuerzo con la imagen, pero lo que les estoy mostrando es que hay algunas letras que son de muy baja frecuencia, incluso en nuestro idioma, como la W. ¿Qué imagen se asocia a la W en el alfabeto, que está pegado en la sala de clase? ¿Alguien lo recuerda? ¿La taza del baño a lo mejor? No sé. Puede ser porque, ojo, en nuestro idioma no hay palabras con W. No hay. Lo que hay son extranjerismos o nombres propios. Por ejemplo, Walter o Walter, ¿ya? No hay palabras con W en nuestro idioma. Por lo tanto, fíjense ustedes lo complejo que es en algún momento, a través de esta vía, la vía, ¿cierto?, fonológica, cuando te aparece la W. Y en esa representación que hay en la sala, claro, lo que tú dices, water, ¿ya? Water. Ahora, nosotros no le decimos water cloth como se decía antes a la taza del baño, pero sí water como agua. Y ojo, miren la paradoja. Es muy probable que los niños hayan visto la palabra water, ¿ya? Porque ustedes saben que en Chile, en nuestro contexto, nos encanta traernos extranjerismos. Déjenme mirar, hay alguna, ya, kiwi, muy bien, ahí hay una. Piensen que antes del kiwi, porque el kiwi es una fruta que llegó a Chile no hace tanto, antes del kiwi era el xilófono, ¿ya? Ahora, kiwi, claro, es correcto, pero cuando está la sala con este alfabeto alrededor,
se buscan imágenes que tengan la letra en posición inicial, el fonema en posición inicial, que es lo que ustedes están trabajando en la batería. Entonces, ya, está el alfabeto con sus imágenes, ustedes dicen que hay números. ¿Qué otros textos se pueden encontrar los niños en la sala de clases de primero básico? Las estaciones del año están. Ya, las estaciones del El año. horario. ¿Ah? ¿Cuál fue el último que me El dijeron? horario. El horario, El horario. súper bien. El abecedario ilustrado, estoy poniendo el abecedario ilustrado. Dijeron también números. Dijeron también el horario. ¿Qué más debiera? Ahora es lo que debiera haber en una sala de niños de primero básico. ¿Qué creen ustedes que debiera haber en una sala de primero básico? Aparte de estas cosas que ustedes dicen, el abecedario, sí, no hay sala de primero básico que no se precie, que no tenga su abecedario. Los números, generalmente hasta, bueno, en primero básico el ámbito numérico es hasta el 100 en matemáticas, hasta el 100, a lo mejor con una tablita, ¿cierto? La simbología que los niños aprenden en primero básico, que es básicamente el más, el menos y el signo igual. El horario, miren la pregunta que les hago. ¿El horario es para el profe o es para los niños? Para los niños. Para los niños. Por lo tanto, eso implica que yo con el horario tengo que hacer todo un proceso de ponerlo al alcance de los niños. Entonces usted pone su horario y actividad es lectura del horario, porque si no es un texto que queda para el profe, no para los niños, porque los niños, fíjense un niño de primero básico que se está iniciando en el proceso lector, las dificultades que puede tener para acceder al contenido de un horario, donde hay recuadros, ¿cierto? Y fíjense que los profes lo hacen súper bien intencionadamente, pero muchas veces no ponen el texto al alcance de los niños, porque el profe lo hace en grande, le pone colores, le pone monitos, cada asignatura la pone con un color distinto, o sea, hace una propuesta visual, pero si no la pone al alcance de los niños, si no genera una actividad de lectura del horario, si no hay una frecuencia de ir al horario para decir, mira, lunes, hoy día es lunes, la palabra está iniciando la semana. O sea, tiene todas las posibilidades de que ese niño pueda encontrarse con la palabra lunes en cualquier otro contexto y poder reconocerla. Eso es lo que les estaba señalando Andrea, o sea, en el fondo, los niños aprenden, ¿cierto?, a reconocer las palabras, el reconocimiento léxico, en la medida que esas palabras están frecuentemente apareciendo en su entorno, porque nosotros los profesores así lo queremos, lo deseamos, lo necesitamos. Entonces, todas las semanas tenemos, ¿cierto? Partimos la semana diciendo, ¿qué día es hoy? Hoy día es lunes, lo vamos a buscar en nuestro horario que está en la sala de clases y decimos, ¿qué nos toca los lunes? Lenguaje. Fíjate en lo difícil que es la palabra lenguaje. Pues mira, yo sé que para ustedes esto es como, están tan familiarizados con el concepto que uno pasa por arriba, pero fíjense lo difícil que es, porque, miren, la G, y esto lo vamos a ver el próximo semestre, tiene dos formas. Cuando lo primero que les enseñamos a los niños es que la G se puede acompañar de la U, ¿ya? De la U, pero a veces la U es muda, es muda. ¿Cuándo es muda? Cuando está al lado de la E o de la I. Es muda. Entonces usted tiene que decir guitarra, no tiene que decir guitarra. Pero fíjense que aquí lo que pasa es que le estoy diciendo lo mismo. Mira, la G está al lado de la U, pero resulta que después tiene una A. Y eso cambia absolutamente el comportamiento, ¿cierto?, fonológico de esta sílaba. Si yo les pongo lenguaje y acá les pongo guitarra, esto
es un cambio en el comportamiento fonológico de la sílaba. Y entonces tengo lenguaje que además tiene la G y la J, ¿ya? La G y la J, ¿ya? Que es una palabra compleja, pero que yo a partir de la alta frecuencia la puedo poner a disposición de los niños y niñas. Y entonces marcamos lenguaje con rojo, ¿cierto? En nuestro horario y vamos a mirar una y otra vez, hasta que los niños no van a tener ningún problema en decir, oye, vayan a buscar su libro de lenguaje, ¿cierto? Y los niños, imagínense que los libros están forrados con papel craft, todos de un color, y acá afuera tienen una etiqueta que dice lenguaje, y al lado está el libro de historia y el libro de matemáticas que están exactamente igual, ¿ya? Exactamente igual, forrados con un papel que no permite ver la portada del libro, pero este dice lenguaje, y los niños van a traer el libro de lenguaje en la medida en que han estado, ¿cierto?, súper familiarizados con esta actividad que ha puesto el profesor a disposición de ellos, que es el horario. Entonces, tal como ustedes lo señalaban, el tema de la sala textualizada, que es lo que dice aquí abajo, tiene una condición, y que es, ¿cierto?, este adjetivo que va al lado de aula, que dice aula organizada, como espacio textualizado. Yo quiero que mi aula le provea a los estudiantes o los acerque a esto, que es al conocimiento del impreso. Entonces, tengo mi abecedario, tengo el espacio donde están los números con sus símbolos y que habría que darle una vuelta. ¿Para qué es ese espacio? Tengo mi horario, tengo mi rincón del proyecto del mes. ¿Qué más se les ocurre que podría haber? En respecto a roles, se los digo así, respecto a roles de los niños dentro de la sala. ¿Qué otros espacios textualizados podríamos crear pensando en roles? Los semaneros Los también. semaneros, muy bien. Ya, semanero. Cada vez los semaneros, ustedes saben que están en peligro de extinción, porque cuando yo era chica, el rol de semanero era efectivamente quedarte al final de la clase, agarrar la escoba y barrer la sala, ordenar la silla. Hoy día la mayoría de las escuelas cuentan con auxiliares que hacen eso y los padres son un poco reacios a que los niños barran y limpien, y es súper necesario, se los digo al tiro. Yo soy una pro semanero y ojalá instauráramos esta cultura, ¿cierto?, de que los niños se hicieran cargo de mantener el espacio limpio y habitable. Entonces, efectivamente están los semaneros, entonces vamos a poner aquí, a ver, ¿a quién vamos a elegir? A la Emilia y a la Yulisa, que van a ser, ¿cierto?, las semaneras. Emilia y Yulisa van a ser nuestros semaneros, y si ustedes se fijan, esto va a estar frecuentemente, la palabra semanero, va a estar frecuentemente, ¿cierto?, al alcance de los niños, y vamos a decir, ¿cierto?, recuerda guardar la escoba y la pala cuando limpies. Ya. Miren ese texto que tengo ahí. Entonces, le estoy diciendo a los niños todo el tiempo, recuerden guardar la escoba y la pala cuando limpie. Esto incluso lo puedo acompañar de una imagen, y tengo mi espacio con roles. Y así puedo tener varios roles, ¿ya? Varios roles. Cuando yo era chica e iba al colegio, esto no es una realidad que ustedes la hayan vivido, probablemente no existían las pizarras acrílicas, existían las pizarras, ¿cierto?, de pizarra, que era esta pintura especial
Se me volvió a caer la conexión. Por alguna razón se me cae la conexión, pero no el internet, es solo la conexión del Zoom. Les estaba comentando que no sé si lo alcanzaron a escuchar, que una de las actividades que yo y mis compañeros más ansiábamos ser nominados era para sacudir el borrador, porque uno salía de la sala, entonces salía y golpeaba esos borradores con esos polvos de tiza tóxica que uno tragó durante toda la infancia, y entonces ver tu nombre, ¿cierto?, en una esquina, que era el encargado del borrador, piensa, borrador, tiene una V, que es una de las V que existen, uno de los sonidos que generan, ¿cierto?, la V, tiene una vibrante doble o vibrante múltiple, que es la R, ¿cierto? Y además tiene una R en posición final de sílaba, borrador, pero está ahí en la sala, ustedes no van a tener esta palabra borrador, o tal vez sí, si nominan a alguien que se encargue de limpiar la pizarra, pero hoy día ya no hay que salir a sacudir el borrador afuera de la sala como que era lo entretenido, pero sí puedo tener también en estos roles que asigno, voy a volver a compartirles la pantalla, en estos roles que asigno, pueden tener también allí elementos para su sala textualizada, que es lo que estamos discutiendo. Ahí está, ¿ya? Entonces, los roles. Roles varios en la sala. Imagínense que usted tiene una plantita, ¿ya? Y tiene un encargado, ¿cierto?, de regar la plantita, ¿ya? Y efectivamente todos esos textos tienen sentido para el estudiante en la medida que yo les doy ese sentido. Los profes de educación básica, igual que las educadoras de párvulo, no así los profes de enseñanza media, se desviven, por ejemplo, en marzo, por tener salas listas y dispuestas y cálidas como espacio para recibir a los niños. Entonces los niños llegan y hay un enorme cartel que dice bienvenidos, ¿ya? Bienvenidos. Y ahí hay un texto, bienvenido, y ese bienvenidos va a estar probablemente durante el mes de marzo, durante el mes de abril, y a lo mejor recién en mayo el cartel de bienvenidos lo reemplazamos por las estaciones del año, que era lo que alguien por ahí nos comentaba, las estaciones del año. Entonces nos dijo, ya, bienvenido otoño, por ejemplo. Y me falta, ya, hablamos de los roles, hablamos de las estaciones, hablamos del horario. ¿Dónde se me fue el horario? Ahí está. El abecedario ilustrado, ¿cierto? El horario, vamos a poner al tiro la etiquetita del horario. Ese no es. El horario, dijimos también. Falta uno que siempre está en las salas de clase. ¿El calendario? Ya, el calendario. No estaba pensando en ese, pero ¿El se vincula. efeméride? Ya, podemos ¿El pensar de los en efemérides. cumpleaños? El de los cumpleaños, po. Oh, yo los quiero ver a ustedes como profe, porque a los profes, ¿cierto? Les encanta a los profes también, de básica, les encanta tener salas bonitas, y en esas salas bonitas siempre está los cumpleaños del mes. Está con un payaso que tiene unos globos arriba, o a veces los profesores también los hacen con los niños. Y cada niño entonces, imagínate lo relevante de esta actividad, cada niño entonces pone su nombre, su propio nombre, en un globito que va a ir pegado en este payaso que tiene un racimo de globos, y pone su nombre, y además, fíjate que lo va a ubicar en el mes de su cumpleaños. Entonces, a mí, mi cumpleaños, ¿cierto?, me toca en septiembre, a mí personalmente. Septiembre, mira lo difícil que es esa palabra, mira, cuando está la P, ¿cierto?, en posición final de sílaba, septiembre, que aquí además se produce un proceso de simplificación fonológica, los niños dicen septiembre, ¿ya? Y mira lo difícil que es, pero tu cumpleaños cae en septiembre, por lo tanto, hay una relevancia afectiva
de ese niño con el mes de septiembre. Y entonces dice, ya, ¿dónde está septiembre? Y la profesora le dice, mira, aquí está septiembre. ¿Te fijas? Mira, mira, aquí está septiembre. Todos los de septiembre, entonces vengan a pegar sus globos. Y los niños van e identifican, y todos los meses estamos. Ya, ¿en qué mes estamos? En mayo. ¿Quiénes están de cumpleaños en mayo? Vamos a mirar quiénes están de cumpleaños en mayo. ¿Te fijas cómo el concepto de aula como espacio textualizado es más que tener una sala con textos para leer? Porque los niños van a leer en los textos en la medida, primero, de que están organizados. Y sé que tengo que ir a mirar donde dice semaneros para ver si está mi nombre. Para ver si está mi nombre, ¿ya? Tengo que ir a mirar, ¿cierto?, en el horario para ver qué nos toca, o cuándo nos toca, estas cosas que le encantan a los niños, educación física, arte, música. ¿Cuándo nos toca música? ¿Ya? Música. Entonces, eso implica esta construcción del aula como un espacio organizado, y además también, Andrea se lo señalaba, el modelo de interrogación de textos, que va súper de la mano con esto, y que no voy a ampliar mucha más información ahí porque es algo que van a estar viendo todo el próximo semestre, que es el modelo en que enfrentamos a los niños, ¿cierto?, con sus preconcepciones, con su conocimiento previo a decirnos qué hay en los textos. Entonces ahí está, ¿cierto?, el tema de las aulas. Y finalmente, entonces, es a esto a lo que le denominamos este modelo de la doble ruta, una ruta visual léxica, una ruta fonológica. En esta se compara la forma de la palabra con las del vocabulario visual, ya para leer palabras familiares, ya lo dijimos, y esa comparación se hace contra el vocabulario visual. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente a mayor cantidad de palabras que yo pueda reconocer visualmente, ¿cierto?, mayor posibilidad de leerlas porque se tornan familiares. Semanario, horario, dijimos turnos, podemos tener la palabra turnos, cumpleaños, ustedes dijeron efemérides, ¿ya? Imagínate que en tu sala de clases tú también tienes un instructivo acerca de qué hacemos cuando tiembla, ¿ya? Lo leíste, lo pusiste a disposición de tus alumnos y alumnas, lo pusimos en práctica, ya, mira, esto dice que va a sonar un timbre, va a sonar un timbre, ¿ya? Luego, cuando suene ese timbre, yo voy a ser la primera que me voy a poner de pie como profesora. Entonces, lo leíste, lo pusiste en un espacio organizado de tu sala textualizada, y que efectivamente, ¿cierto?, implica que ellos pueden reconocer algunas palabras que van a aparecer allí en ese y en otros contextos. Entonces, vamos a hacer aquí un último, les voy a mostrar así, entonces, en esta ruta, lo que tenemos primero, ¿cierto?, es que les aparece, supongamos, la palabra copa. Está la palabra copa. Voy a esquematizar ahora las rutas que tiene esta representación fonológica. Se los voy a representar fonológicamente. ¿Ya? Entonces, hay aquí, si ustedes se fijan, hay aquí lo vamos a poner acá. Esto es lo que ocurre, ¿cierto? Este es el proceso por la ruta fonológica. Tenemos los grafemas, lo que hacemos es la conversión a fonemas. Hacemos una conversión. Estos son los fonemas. Esta es una representación, ¿cierto?, fonológica de la palabra copa.
Entonces, aquí lo que hay fundamentalmente es un análisis grafémico. Aquí hay un análisis. Hay un análisis visual, hay análisis grafémico, de ahí lo voy a arreglar. Lo voy a mover más arriba para que no quede grafémico. Y una asignación. ¿Una asignación de qué? De el sonido, ¿cierto?, a la grafía. ¿Ya? Esta es la ruta. Aquí vamos a ponerle unas flechitas hacia abajo. Ahí hay una, ahí hay otra. ¿Qué es lo que pasa, en cambio, en esta ruta? ¿Qué es lo que pasa en esta ruta? Vamos a mover esto acá. ¿Qué es lo que pasa en esta ruta? Si nosotros pudiéramos representarlo en esta ruta, ¿cierto? Lo que tenemos acá es la palabra. También tenemos el reconocimiento y el acceso al significado. Mira, lo vamos a representar de la siguiente manera y con el mismo ejercicio. Tenemos la palabra copa, y vamos a buscar una imagen de una copa. No quiero vuelos, quiero imágenes. Ya. Esta, cualquiera. Entonces la vamos a copiar y la vamos a poner acá para completar nuestro esquema. Ahí está la copa. Ahí está la copa. Ya. Entonces, si tú te fijas, por esta ruta tenemos la palabra, el reconocimiento y el acceso a su significado. ¿Qué tenemos acá? Un input visual, pues. Tenemos un input visual acá. Eso es lo que tenemos acá. Un input visual. Y que se acrecienta en la medida en que la palabra tiene una alta frecuencia de aparición en el contexto de ese niño o niña. Así es como, ¿cierto?, se podría representar estas dos rutas. Ruta fonológica, ruta léxica. Ruta fonológica, ruta léxica. Y por último, quiero hoy día explicarles también que lo que se espera en ambos casos, también lo vamos a poner acá, es la automatización. Es que estos sean procesos que ocurran con cierta automatización que permita entonces un acceso a la lectura, aunque sabemos que esto es efectivamente un proceso paulatino y que se extiende por varios años. Esto no pasa solo en primero básico, se extiende por varios años y que al iniciar fundamentalmente el proceso de decodificación se va tomando esta ruta, ya lo habíamos dicho, y en términos concretos este es un proceso que se produce de manera simultánea, pero ya sabemos que los profesores tenemos los recursos fundamentales para que esta ruta también se vea incrementada, ¿ya? Se vea incrementada, y no solamente trabajemos por esta vía, que era la que estábamos discutiendo, que es la que de alguna manera está en nuestro ADN, porque la mayoría de nosotros fuimos a la escuela y aprendimos a leer por esta vía, que es una vía que efectivamente deja a los niños leyendo, pero que tiene algunas restricciones que las vamos a explorar también durante el semestre que viene. Bien, voy a dejar de presentar para volver donde están ustedes. No sé si tienen consultas.
¿Les queda cerradito el cuadro entonces del ejercicio que ustedes hicieron en contraste con la teoría? A ver, tengo una pregunta. Sí, conversión fonema-grafema, exactamente. Eso es la CFG. Entonces, les dejo ahora la invitación a que vayan a leer a Stanislas Dehaene, que es tiene una perspectiva del proceso de lectura desde la neurociencia y que es súper interesante porque nos aporta información complementaria a este proceso y que tiene allí una posición respecto a cuál es la vía de acceso a la lectura que pareciera que es más pertinente con nuestras estructuras cerebrales. Así que es súper interesante leerlo y es un científico que escribe no para un público especialista. O sea, usted no necesita ser un lingüista ni un experto para poder acceder a lo que él plantea. Por eso también es de una lectura rápida. Los morfemas, lo que pasa es que cuando tú me preguntas por morfema, esa es una categoría gramatical, ¿ya? Es una categoría gramatical. Por ejemplo, cuando hablamos de los verbos, ¿ya? Los verbos tienen una composición que se denomina lexema, y ahí es cuando es como difícil de explicar, pero en el fondo es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico gramatical. Por ejemplo, cuando yo digo niños y niñas, estoy utilizando un morfema, ¿cierto? Que es la S, que implica más de uno, es decir, plural, es plural. Eso es un morfema, pero esa es una categoría gramatical y eso es algo que vamos a ver cuando ustedes lleguen a el curso de el EVA 285, en que con la profesora Marcela Jarpa vemos una unidad completa de gramática. Nosotros aquí trabajamos a nivel del fonema solamente, en este curso. Pero muy interesante tu pregunta, que después la vamos a ver, con eso estamos trabajando a full con los chiquillos de tercer año. Bien, va a quedar disponible para ustedes entonces la clase porque está amarrada, está con la de la profesora Andrea, está entonces la explicación y sí, yo les pido que lean el material que les hemos dejado ayer, ahora con el tiempo y la calma que corresponde, y le pongan entonces su último esfuerzo a conciencia fonémica, ¿ya? Conciencia fonémica, que es lo último que estamos trabajando, que va a tener una retroalimentación y puedan terminar su batería, porque ahora lo importante es que ustedes entiendan el valor que tiene el que usted haya ido avanzando desde la mayor unidad, que era la conciencia léxica, a la menor unidad, que es la conciencia fonémica, porque justamente ahí es donde se dispara, ¿cierto?, esta relación entre fonema-grafema. Voy a dejar de grabar ahora, no sé si estaba grabando así. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Ya agradezco a los que se quedaron hasta el final, los y las que se quedaron hasta el final, y estamos en contacto entonces. Adiós, chicos y chicas. No sé si hay algún chico por ahí. Chao.